Nos visita en Forinvest Televisión Inga Genstenberg, que es responsable para España y Portugal de Simple Show. ¿Lo he dicho bien, Inga? Lo has dicho más o menos bien, con el acentito español, bueno, acentito pero está permitido, ¿eh? Pero sí, se entiende, ¿no? Sí. Nos presenta Simple Show, ¿qué es? Vamos a ver, Simple Show somos una empresa alemana, de origen alemán, pero operamos en todo el mundo y hacemos vídeos explicativos, ¿vale? O sea, explicamos temas complejos para muchas grandes empresas para empresas medianas también, y lo reducimos en vídeos muy cortos y muy a menos de 2 minutos. Está claro que hoy en día, ¿no?, la comunicación y destacar de alguna manera en la comunicación externa, por ejemplo, hacia el cliente nos da cada vez menos tiempo para destacar. Vale más Eso desde luego, eso es dicho español que nos, ¿no?, o sea, que clava directamente el mensaje. ¿Qué temáticas tocáis en Simple Show? O sea, realmente el abanico es tan amplio. O sea, trabajamos, por ejemplo, en comunicación interna. O sea, si, por ejemplo, una empresa como BASF, la gran empresa química, quiere explicar qué es un Lean Management, ¿no? O sea, cómo puedo optimizar mis procesos internos, y esto hay que implicar, digamos, la plantilla, ¿no? Hay que motivarla. Entonces, ellos utilizan nuestros vídeos para comunicarlo de una manera así emocional, ¿no?, a su plantilla. Imagino que desarrolláis mucho vuestros proyectos junto con los departamentos de marketing de las grandes empresas. Correcto, es fundamental. eso. O sea, trabajamos con con los departamentos de marketing, comunicación interna, externa y recursos humanos, por supuesto. O sea, si se trata de temas internos. Pero bueno, o sea, eso, externo o interno. El abanico trabajamos mucho para el sector farmacéutico, por ejemplo, para el sector automóvil, trabajamos, y por lo que estamos aquí muchísimo para el banco, claro, financiero. Trabajamos con el Deutsche Bank, trabajamos con el Commerzbank, trabajamos para el Banco Central Europeo, para organismos públicos. O sea, realmente. ¿Qué diferencia hay para abordar un trabajo como el vuestro, enfocada a la comunicación interna y externa de conceptos muy empresariales, conceptos muy complejos, hacerlos a un lenguaje más asequible, más popular, más para entender todo el mundo? ¿Qué estructura tenéis vosotros los guionistas, tenéis vosotros todo, claro, o trabajáis muy codo a codo con la empresa? O sea, vamos a ver, nuestra competencia clave realmente es hacer el concepto. O sea, existen muchas agencias que saben dibujar muy bien o que saben, ¿no?, desarrollar un proyecto así muy visual, muy bonito, pero donde nosotros, digamos, tenemos nuestro nicho, son temas complejos, ¿no? O sea, temas muy complejos que nosotros hacemos un concepto muy afilado, ¿no?, para el público objetivo, y con esto, por supuesto, tenemos nuestros guionistas, tenemos nuestro estilo propio, ¿vale?, que es un estilo en formato cómic, ¿vale?, que llega así muy simpático, ¿vale? Entonces, pues trabajamos, por supuesto, Ponéis más emociones. Utilizamos, por supuesto, el storytelling, ¿no? O sea, para llegar, o sea, no nos gusta tanto explicar como un fact sheet, ¿no? O sea, como esos son los hechos y así tiene que ser. No, o sea, nos gusta más la manera, pues, explicar el por qué por ejemplo, cogemos una gestión de cambio interno, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente tiene miedo. Igual, ¿no?, si son temas sensibles, y con nuestros vídeos logramos realmente de quitar miedos y de que la gente entienda realmente un proceso o también un producto o servicio, ¿no? O sea, trabajamos, por ejemplo, mucho para los seguros, explicar productos, ¿no? O sea, porque son muy complicados. Luego ese formato está pensado para un formato DVD que se pueda, o está pensado también para los móviles. Para todo tipo de canal, realmente. O sea, incluso para el Forinvest, o sea, hemos hecho el vídeo de apoyo comercial. O sea, no sé si lo habrás visto, ¿no? Digo yo, donde presentamos realmente qué es el Forinvest y por qué hay que venir, ¿no? Entonces, realmente se puede colocar en web, se puede utilizar los vídeos en redes sociales,
sociales que son muy virales. Me lo han dicho, incluso el director de la feria me ha dicho, wow, madre mía, eso es increíble cómo se ha movido. Luego se utiliza para presentaciones también, o sea, para aliviar un poco si una presentación es muy severa, ¿no? Muy aburrida. Seria. Seria, vale, gracias. Inga, ¿y por qué hay que venir a Forinfest? Porque nosotros llevamos relativamente poco en España, o sea, llevamos medio año solo, y entonces nos gusta, ya que este tipo de sector en otros países, estamos en Estados Unidos, estamos en Asia con 4 sucursales, estamos en Inglaterra y ahora recientemente pues eso en España, entonces buscamos, ¿no? justo el networking del sector financiero, que para nosotros es público objetivo, y startups también, ¿no? O sea, todo tipo de... ¿Y cómo ves la sociedad española y la estructura financiera y estructura empresarial española para captar un concepto como el de Simple Soul? Muy abierto. La verdad, ¿eh? O sea, porque yo creo que hoy en día en el tema de comunicación se está realizando que es muy difícil de llegar al cliente final y cada vez más. O sea, yo siempre digo, yo ya no tengo 20, pero yo siempre digo que yo soy la generación Google. Yo siempre busco en Google, pero los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que son público objetivo. Yo soy de pues, la Larousse, yo soy generación Larousse. No, pero los jóvenes Petit buscan Larousse. en YouTube, ¿no? O sea, Sí. es todo vídeo y las informaciones que Ese es el buscan, futuro, ¿no? eso, correcto, ¿no? Y eso también hasta un sector tan serio y tan, ¿no? También lo ve y quiere romper con esta seriedad, toda esa sí, solemnidad eso. que tenía. Sí. Inga Gerstenberg, Eso es. responsable comercial para España y Portugal de Simple Soul. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Enhorabuena por ese vídeo que habéis hecho para Forinvest y por haber compartido estos minutos, haber aportado el vídeo, haber aportado la imagen y habernos hecho estos momentos tan divertidos y entrañables. Muchas gracias a Sí, vosotros la próxima por todo esto. sabré pronunciar bien tu apellido. Ah, vale, ya he mejorado la segunda. Con un vídeo. También. Muchas gracias. Gracias a usted.